Vamos a dar unos pasitos, ¿verdad? Y vamos a respirar profundamente. Vamos a respirar. Respira y saca el aire. Vamos en este momento, ¿verdad? A continuar. Vamos en este momento, te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a consagrar este momento al Señor. Vamos a decirle: amadísimo Padre, en esta mañana queremos que tú vengas nuevamente a nuestro corazón. Queremos que abras nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser, para que este crecimiento, Señor, nosotros lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Mamita María, queremos pedirte que vengas y que intercedas por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. Y pedimos la intercesión de todos los santos intercesores del cielo y de la tierra, de los arcángeles, ángeles, querubines y serafines, y de toda la corte celestial. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A ver, les voy a pedir que se sienten, tomen asiento. Vamos ahorita al crecimiento número 2 de la clase número 1. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que ya vamos avanzando, ya estamos en el crecimiento número 2. Y en esta clase nos habla de la amistad con Dios. La amistad con Dios, esa cercanía que nosotros tenemos que tener con Dios. Y aquí, ¿cómo nos dan esos métodos para que nosotros estemos más cerca del Señor? Ustedes saben qué significa una amistad. A ver, ¿quién me puede definir la palabra amistad? A ver, un hermanito o una hermanita que me diga, para usted, ¿qué es la amistad? Usted, ¿qué es la amistad para usted? ¿Yo? Ajá. Para mí una amistad es amor compartido entre mi amigo y yo, o persona. Un amor compartido entre su amiga y usted. Usted, Antonio, para usted, ¿qué es la amistad? Amistad es tener a alguien con quien apoyarte a veces o pues confiarle algunas cosas que necesites y cosas así. Tener algo íntimo, ¿verdad? O sea, estar íntimamente unido a esa persona. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, a veces decimos, oh, es que yo tengo una amistad con esta persona, es mi amigo, ¿no? O sea, quiere decir que nosotros lo conocemos y que él me conoce a mí. O sea, ahí ya trasciende algo, ¿no? Me conoce y yo lo conozco a él. Pero para llegar a esa amistad con ese amigo, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Tenemos que habernos primeramente conocido, haber hablado, haber pasado pruebas, dificultades, un diálogo, ¿no? Haber encontrado en esa persona esa confianza, haber encontrado en esa persona un respaldo, ¿no? Entonces en esta clase nos habla de esa amistad con Dios. Dice que la meta de esta clase es enseñarles de nuevo el enfoque de la gracia que hay en la confesión, la comunión y cómo mantener su vida cristiana. Eso es lo que nos ofrece nuestro amigo Dios. Cómo Él nos da estas herramientas para que nosotros podamos salir vencedores de las tentaciones, de las pruebas, de las luchas y de las tribulaciones. En la clase pasada veíamos cómo nuestro enemigo Satanás trabaja o engaña a los cristianos, nulificándolos. Veíamos que en una forma práctica para resistirle era preparándose a ser tentados en nuestras debilidades, aprendiendo citas que se relacionen con estas debilidades para defendernos. ¿Qué nos decía nuestro hermano Hugo? Que todos íbamos a ser tentados por nuestro pecado, ¿verdad? Pero acordémonos que Dios no es el que tienta, no.
somos nosotros mismos por nuestras debilidades, por nuestros pecados. ¿Y cómo es la manera más fácil de que Satanás venga hacia nosotros y nosotros poder caer en él, ¿no? No identificándolo. Nos decía, ¿verdad? Él en la clase, hacer ver que él no existe. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida cristiana o en nuestra vida social que muchas veces decimos, oh, es que el diablo no existe, oh, no, es que esa es una cosa tuya, es que no, eso es algo que tú estás metiéndote en la cabeza. O sea, Satanás quiere siempre hacerse desapercibido, que nosotros no podamos reconocerlo, que nosotros no podamos darnos cuenta que es Él el que está ahí, ¿verdad? Entonces nos hablaba nuestro hermano Hugo cómo nos engaña nulificándonos esa vida. Miren, mis hermanos, nosotros cuando vinimos la primera vez estamos felices y contentos, ¿verdad? Pero había más de 35 hermanos. O sea, ustedes vieron, ¿verdad?, cómo estaba de lleno, ¿no? Y en este caminar nos pasó igual a nosotros. En nuestra enseñanza, recuerdo que cuando nosotros tomamos el crecimiento éramos muchos, muchísimos, y nada más íbamos perseverando pocos. Y en eso se trata, ¿no? Que en este caminar nosotros podamos entender de dónde viene la lucha. En este caminar nosotros podamos entender cómo nosotros tenemos que salir victoriosos de eso. ¿Cuál es nuestra única meta? Seguir siempre fieles a Dios, seguir siempre en su caminar. O sea, nosotros tenemos un camino, no quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso dice que Él nos da unas herramientas. Vamos a leer el inciso A, que es la gracia. Antes de recibir el bautismo en el Espíritu, caíamos frecuentemente en el pecado, que nos volvíamos indiferentes, estábamos muertos, nos hicimos esclavos del pecado. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos limpió de toda maldad y nos liberó del pecado, dando nueva vida a nuestro espíritu por medio de la gracia. ¿Qué pasaba con nosotros, mis hermanos, antes de recibir ese nuevo bautismo en el Espíritu Santo? Nosotros, desde muy chiquitos, desde muy pequeños, yo creo que todos estábamos bautizados, ¿verdad? Pero antes que nosotros tuviéramos esa nueva fusión en el Espíritu Santo, cada uno de nosotros veíamos que pecar se nos hacía como algo fácil, ¿no? Como algo que nosotros disfrutábamos hacer, ¿no? Vivíamos una vida desordenada, pero no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque no había llegado ese bautismo nuevamente en el Espíritu Santo que nos hiciera entender cómo estaba nuestra vida. Esa nueva fusión en la cual nosotros pudiéramos reconocer cómo está nuestra vida. Ustedes se han dado cuenta que muchos de nosotros decimos, es que yo ese día volví a nacer. ¿Por qué te lo pone así el Señor? Porque tú miras tu antigua vida, cómo estaba y cómo estás ahora. Y tú sientes en tu corazón, en tu espíritu, que es un nuevo renacer. O sea, estamos naciendo nuevamente. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo de Dios a nosotros y nos quitó esa venda de los ojos, ¿no? O sea, nosotros ya no fuimos esclavos de ese pecado. Y al reconocer nosotros que tenemos ese Espíritu Santo de Dios vivo, activo en nosotros decidimos dejar esa vida de pecado. Nosotros decidimos ya no ser esclavos de ese pecado. Y cada uno de nosotros lo va descubriendo poco a poco en su proceso, ¿no? Porque como yo les decía antes, se nos hacía más fácil como caer en el pecado, ¿no? O sea, cada momento, cada instante nosotros saboreábamos eso, ¿no? O a veces caíamos y no nos dábamos cuenta por qué. A veces nosotros decíamos, ay Señor, ¿y por qué peco tanto? Ay Señor, y otra vez yo voy a pecar tanto. Pero dice que nosotros tenemos esa gracia de Dios. ¿A alguien le di Romanos 8, 1, 2? O ya la tienen, hermano.
¿Quién se va preparando? Romanos 6:14. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos. Vamos a leer Romanos 6:14. ¿Alguien la tiene? El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense lo que nos dice la palabra de Dios, pero el pecado ya no nos volverá a dominar. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo esa ley, sino bajo esa gracia, ¿verdad? En realidad, mis hermanos, nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios y caminar en esa palabra que el Señor nos dice. Dice que una de las primeras cosas que nos suceden cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo es que nuestras consecuencias se vuelven sensitivas y que percibimos lo que es de Dios y lo que le agrada a Dios. A ver, ¿quiénes de ustedes ahora ya en este caminar ya pueden percibir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros, el mismo Espíritu Santo de Dios nos hace más sensitivos, ¿no? A decir, esto viene del Señor y esto no viene del Señor. ¿Y quién es el que nos hace reconocer eso? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía, ¿verdad? Que es el motor, es Él el que dirige nuestra vida. Y lo que es malo también, ya en este caminar nosotros ya sabemos qué es lo que no le agrada al Señor, qué es lo que viene de nuestra carne y qué es lo que viene de nuestro espíritu. Por eso algunas cosas que antes hacíamos sin que nos parecieran malas, ahora por la luz del Espíritu entendemos o presentimos que no son buenas. A ver, ¿a quién de ustedes ahora, yo creo que a todos ahora los voy a hacer participar en la clase, sean participativos, ¿a quién de ustedes ahora ven que antes podían hacer una acción que a ustedes les pareciera buena, pero ahora ya se dan cuenta que es mala, ¿verdad? ¿Que a quién de ustedes les ha pasado eso? Yo creo que a todos el Señor nos ha mostrado eso. ¿Y quién es el que nos muestra eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros a este caminar ya tenemos que estar más despiertos. O sea, ya tenemos que estar con ese foquito más prendido, ¿verdad? Y ya no caer en esas obras malas. A esto es lo que podemos llamar la gracia de Dios. Imagínense qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Que no solo los consagrados, o sea, los consagrados tienen esa gracia de Dios al ser consagrados por el sacerdocio, las hermanas religiosas, en su vocación. Pero aquí nos está diciendo que también nosotros, al poder reconocer esto, también tenemos esa gracia de Dios. O sea, cada uno de nosotros debe de entender que la gracia de Dios nos acompaña. Al nosotros poder diferenciar lo bueno de lo malo, ahí está actuando la gracia de Dios. Y que siempre nosotros vamos a salir victoriosos de todo esto. Es la presencia de Dios en nosotros cuando nos mantenemos en comunión con Él. Es que el velo ha sido quitado de nuestros ojos y distinguimos lo que Dios pide. Es lo que yo les decía. Miren, muchas veces yo hablo con amigas, amigos o hermanos en Cristo, ¿no? Y a veces me dicen, pero es que mira, Glenda, yo no sé por qué yo estoy viendo el error de mi hermano, el pecado de mi hermano, y él no lo ve, aún ya en el servicio. O sea, ya aún
nivel de servidores. Ya yo les estoy hablando ya a un nivel de servidores que ustedes vienen y se congregan en un grupo de oración, tienen una comunidad. Muchas veces nosotros podemos ver que el hermano está actuando mal y muchas veces nosotros decimos, hermana, pero ¿qué pasa? Porque él no se da cuenta o esta persona no se da cuenta que está actuando mal. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, ¿no? Todavía no se ha quitado ese velo de sus ojos. Todavía necesita volver a vivir una nueva efusión del Espíritu Santo. O a lo mejor este hermano o esta hermana, por las heridas que hay en su corazón, no permitió que ese nuevo bautismo en el Espíritu Santo transformara su vida. ¿Y qué es lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Amarlos, acompañarlos. Y duele, es doloroso porque tú puedes decir, yo no entiendo por qué este hermano está en el servicio de Dios y aún sigue en pecado. O sea, es duro y doloroso, ¿no? Porque puedes decir, yo no entiendo por qué este hermano, aún ya en este nivel de crecimiento, no deja las cosas del mundo. O sea, el Espíritu Santo de Dios, cuando nos da esa nueva vida, esa nueva fusión, muchos de nosotros tenemos un cambio grande, ¿verdad? O sea, Dios viene, la nueva fusión, y a nosotros de un solo se nos quita esa venda. Pero hay unos hermanitos que no. Hay unos hermanitos que poco a poco la van destapando. ¿Por qué? Porque traen muchas heridas. ¿Por qué? Porque necesitan ser más amados. Y esa es una gracia de Dios que nos da a nosotros ver a cuáles hermanos todavía tienen esa venda y necesitan ser acompañados. Cada uno de ustedes, los líderes, cada uno de ustedes, los hermanos que están un poquito más crecidos en la fe, el Señor les va a ir mostrando eso y tienen que acompañarlos. O sea, les digo crecidos en la fe porque muchos van a pasos gigantes y otros van a pasos despacio. Pero el Señor no se equivoca. A cada uno de nosotros nos da ese discernimiento, nos da esos dones y carismas en los cuales nosotros podemos ver. Y no tenemos que criticarlos, no. Tenemos que amarlos y ayudarlos a ellos también. Que si mi hermano está haciendo algo malo, corregirlo con amor. Que si mi hermano vemos que todavía tiene esa venda en los ojos y que es un problema en la comunidad, abrazarlo con amor. Que cuesta, ¿verdad? Es dura la lucha, pero ahí es donde nosotros vamos a dar testimonio de ese Cristo vivo y resucitado. Porque todo el Evangelio, toda la palabra de Dios se basa en el amor. Entonces vamos a leer 2 Corintios 3, 16, 17. Pero al que se vuelve al Señor, se le quita el velo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa cita bíblica, ¿verdad? A los que se vuelven al Señor se les quita ese velo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa misión, mis hermanos. Tenemos esa tarea, ayudar a nuestros hermanos. Y nosotros mismos también podemos ver nosotros que ya en este caminar pueden ver muchas cosas que aún tenemos ese velo, ¿no? Que no nos la queremos quitar. Cada uno de nosotros sabe con qué anda cargando, sus debilidades, sus luchas, sus heridas. Pero el Señor nuevamente nos dice que nosotros tenemos su gracia para poder lograrlo. Nuestra vieja naturaleza solo tenía la ley para conocer la voluntad de Dios. Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la gracia de Dios aumenta en nosotros y puede guiarnos. Mientras nos mantengamos obedientes, no estaremos bajo la ley, sino será por medio de la gracia divina que, obedeciendo la ley fácilmente, nos mantendremos en la amistad con Dios. Veíamos antes, ¿no?, cómo en el Antiguo Testamento nuestros hermanos vivían bajo la ley, ¿verdad? Que si tú pecas, te vas pues para el infierno, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, quítatelo, ¿verdad? Si tu mano te hace pecar, quítatela, ¿no?
ahora bajo la gracia, bajo esa gracia del Espíritu Santo de Dios, bajo esa venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros, obedeciendo fácilmente, nos vamos a tener en esa amistad con Dios. Y es que, mis hermanos, a veces nos cuesta mucho como seres humanos reconocer que nosotros tenemos esa gracia. Miren, es algo impactante, sobrenatural, se puede decir, el saber que nosotros contamos con esa gracia de Dios. O sea, nosotros tenemos que creernos que la gracia de Dios está ahí, que camina con cada uno de nosotros. Vamos a ver el inciso B, las desviaciones. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, es cuando vamos en el mejor camino. Pero hay varias formas de desviarnos y equivocarnos de ese camino. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, un caminito donde va la persona y vemos como él tiene un camino recto, ¿no? Pero en ese camino hay varias desviaciones. Podemos ver que están las declinaciones, podemos ver que dice no al alcohol, o puede decir que no a las drogas, pero en este caminar siempre nosotros vamos a encontrar esas desviaciones, ¿verdad? Y ahí está el reto de nosotros poder caminar firmes y no desviarnos. Cuando Dios nos da una orden o una inspiración en nuestra vida, ya sea por enseñanza, la Biblia o en una palabra directa, y nos negamos a obedecer, estamos cerrados al canal de gracia, diciendo no a Dios y rompiendo así nuestra relación con Él. Imagínense, ¿verdad? Cuando Dios dice que nos da una orden o una inspiración en nuestra vida, ya sea por enseñanza bíblica o la palabra directa, y nosotros nos negamos a obedecer eso, estamos cerrando al canal de la gracia. ¿Qué podemos poner aquí de ejemplo? A ver, mis hermanos, como digamos cuando nosotros, el Señor nos dice, ¿no? Por ejemplo, le dijo al hermano Antonio, hermano, te habla el corazón y yo siento que tienes que levantar esta comunidad en fe. Tienes que seguir este grupo de oración, motiva a tus hermanos, pero para eso tú te tienes que sacrificar. Hay un sacrificio después de eso. Son días de familia, días de estar en comunidad, aguantar a tus hermanos, o sea, soportarnos los unos a los otros, ¿no? Porque así nos dice San Pablo, sopórtense unos a los otros, porque sabe el Señor cómo somos, ¿no? Sabe de dónde venimos. ¿Y qué tal si el hermano Antonio le hubiera dicho al Señor, no, Señor, ¿y yo para qué voy a andar soportando a esos hermanos? O sea, ¿para qué me voy a estar metiendo en más problemas, no? Pero miren cómo él no se cerró a esa voluntad de Dios y le dijo, sí, Señor, aquí estoy como ese hermano al que van a llamar líder y aquí está a tu servicio. Y hay de muchas maneras más que nosotros nos podemos desviar de esa voluntad de Dios, diciendo no a Dios y rompiendo así nuestra relación con Dios. Vamos a ver qué dice Santiago 4:17. ¿Alguien tiene Santiago 4:17? El que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. El que sabe lo que es correcto y no lo hace, es pecado. Imagínense, muchas veces nosotros también, ¿verdad? Venimos con esa deficiencia, ¿no? De hacer las cosas que a veces Dios nos habla o nos dice al corazón y no las hacemos. Y ahí dice que estamos pecando, ¿verdad? Quedando de nuevo sometidos únicamente a la ley. Vamos a ver qué dice Santiago 2, del 10 al 11. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque si alguien falta a la ley, es como dice hermano, léelo otra vez. Santiago 2, del
nos el Señor? Que tenemos que obedecer, ¿verdad? Tenemos que escuchar esa voz de Él ahí donde Él nos está hablando y nosotros poder ser obedientes a su palabra, y también en ese momento de oración donde Él nos habla íntimamente al corazón. A cada uno de nosotros el Señor le habla al corazón, le habla en lo más íntimo de su ser. ¿Y cómo nosotros podemos reconocer esa voz de Dios? En la oración. ¿Qué les decía yo en la clase anterior que teníamos? Que la oración es como el aire que respiramos. Para el cristiano la oración tiene que ser el oxígeno. Sin oración nuestra vida no tiene sentido, estamos muertos. O sea, ¿cómo vamos a tener esa amistad con Dios? ¿Cómo vamos a conocer ese Dios, no? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a entrar íntimamente con nuestro Señor? De otra forma de caer es sometiendo a las tentaciones que Satanás pone en el camino, y de nuevo rompemos nuestra voluntad, el canal de gracia de Dios. Vamos a ver qué dice Santiago 1:15. De ellos nace el pecado, y este, una vez cometido, engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que de otra forma de caer es sometiéndolo a las tentaciones de Satanás, que pone en el camino, y de nuevo rompiendo nuestra amistad con Dios. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que si nosotros nos desviamos de ese camino, ya nosotros estamos dando muerte, ¿verdad? Ya nosotros estamos entrando en ese pecado y ya estamos dirigiéndonos a Satanás en ese camino. A veces cometemos pequeñas faltas que, sin privarnos de la gracia, no permiten que avancemos. Son como topes o baches en el camino de Dios y nos producen tibiezas, y cuyos síntomas son. Dice que a veces nosotros, como cristianos, ya como servidores, vemos que cometemos pequeñas faltas, pero esas pequeñas faltas nos pueden producir esas tibiezas o síntomas, ¿no? Y yo lo he visto en nuestras comunidades cristianas, en nuestros grupos de oración, en nuestro servicio, y una de las faltas más grandes que nosotros cometemos y no nos damos cuenta es no amar a nuestros hermanos. O sea, esa es una de las más grandes, porque si yo en realidad amara a mi hermano, yo no lo calumniara. Si yo en realidad amara a mi hermano, yo en realidad no le levantara algún falso testimonio o le dijera, mire, ¿por qué viene tarde? O si mi hermano llega a decirme algo, yo ya reaccionara de una manera agresiva, ¿no? Si en realidad yo amara a mi hermano, yo siempre mantuviera un círculo de paz. Pero aquí nos dicen algunas, y vamos a ver algunos incisos. Dice que algunas de estas faltas que producen tibiezas y cuyos síntomas son disminuir o evitar nuestros deberes como cristianos. ¿Y ahí qué puede ser el disminuir o evitar nuestros deberes como cristianos? Ir a la misa, venir al grupo de oración, decir, ay, no, yo para qué voy al grupo de oración ahora. Allá están los hermanos ya reunidos, yo creo que pues no voy a hacer yo mucho, ¿no? Si pues siempre es lo mismo, y ya pues, ¿verdad? Mejor voy el otro martes, o mejor voy el otro miércoles. Otra de las cosas que podemos hacer es, una de las deberes más fuertes como cristianos que debe de hacer también es orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Mantenernos en esa vida cristiana, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que nuestra vida ya no es igual, ¿no? O sea, cuando nosotros perdemos esa dirección, perdemos ese enfoque del Señor, ya nosotros comenzamos a notar ciertas cosas en nosotros, ¿no? Que no están bien. Hacer de mala gana las cosas referentes a Dios. ¿Qué pasa? Sí voy al grupo, pero hermano, ¿cree que puede mover esta silla? Y usted dice en su mente, no, pues si solo yo, ahí hay otro, ¿no? ¿Y por qué a mí? O sea, tenemos que cuestionarnos, ¿no? También, ¿no? Si nosotros estamos sintiendo estos síntomas, es de preocuparnos, ¿no?
Pensar solo en nosotros mismos y no en nuestra comunidad. Ver, ¿no? Ser yo solamente el centro y no en nuestra comunidad. Cuando estamos todos reunidos y decimos en el grupo de oración, vamos a hacer esto por nuestra comunidad. ¿Y qué puede decir la persona? No, es que yo quiero que se haga así. Ya no estamos priorizando en nuestra comunidad, en el bien de nuestra comunidad. ¿Y qué nosotros debemos? Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Con diferentes pensamientos, sí, pero en la vida en el Espíritu nos debe de llevar a un mismo espíritu. Trabajamos diferentes, pero siempre unificándonos con el Señor. En eso yo les voy a compartir algo, ¿no? Nosotros en nuestra vida, más que todo, ¿no? Ya en los cargos que nos ha dado el Señor, yo soy la más joven, ¿no? O sea, el coordinador de la renovación carismática tiene como unos 55 años, la otra subtesorera tiene como 75, la otra secretaria tiene como 40, el subcoordinador tiene como unos 68 años y yo que tengo 34 años. O sea, son edades diferentes, ¿no? Son pensamientos diferentes. Y a veces nosotros nos ponemos a hablar, ¿no? Sobre los proyectos de esta diócesis y a veces es como que choca, ¿no? Por algo, ¿no? Pero oramos, discernimos y siempre llegamos a una misma conclusión para que la comunidad siga creciendo y fortaleciendo. Tener conversaciones ociosas y vanas. O sea, nosotros ahí podemos ver, ¿verdad? Conversaciones ociosas. ¿Qué quiere decir eso? Conversaciones que no vienen, ¿verdad? Ya a nuestra vida, ¿no? Quiera sí o no, Hugo me lo comparte y nosotros hablamos mucho con nuestros amigos sacerdotes cercanos que tenemos o nuestro círculo social, que a veces nosotros cuando nuestra vida cristiana o cuando nosotros nos estamos desviando del Señor, siempre tenemos a cambiar de vocabulario, ¿verdad? Hay algo en nosotros que cambia, o sea, ya no somos los mismos y vienen otros hermanitos y nos dicen, hermano, mira, ¿te estás dando cuenta cómo estás hablando? O sea, si nuestros hermanos no están viendo, ¿cómo estaremos nosotros, verdad? Y nosotros ya no estamos para esas cosas, ¿no? Y a veces también dice, no evitar caer en pecadillos. O sea, ¿cuáles son esos pecadillos que nosotros podemos decir, esto no es pecado, echarse una mentira, ¿no? Decir esto no es pecado. Hay algo que a mí me quedó claro, ¿no? Bien penetrado acá. Nosotros teníamos un padre allá en Santa Cruz, en los Oblatos de San José, padre James Catalano, que cuando uno se iba a confesar y decía, padre, es que antes de la comunión decía, padre, me puedo confesar porque he pecado de la mentira, ¿no? O sea, pero ahí nos dice que tengo pecados pequeños, ¿no? 2 pecaditos pequeños, decía él. Mentir es mentir. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. O sea, ya no es un pecadito, ya es un pecado. ¿A quién estás tomando como padre de la mentira? A Satanás. O sea, nosotros muchas veces queremos confundirnos, decimos, tenemos pecaditos pequeños, pero en realidad, mis hermanos, pues, pecado es pecado, ¿no? O sea, mentiras piadosas. Ajá, o mentiras piadosas, como dice Hugo, ¿no? Muchas veces, es que voy a decir esta mentirita, y ya en el servicio del Señor, ¿no? Ya nosotros mismos comenzamos a manipular nuestra mente, ¿no? Bien lo puede ser en la vida de comunidad o en nuestro hogar. Obrar por motivos humanos, ¿verdad? Ya cuando nosotros ya no dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que dirige nuestra vida, nuestra comunidad, sino ya poner ya los motivos humanos, ¿no? Ya lo que es la carne, ya lo que soy yo. Y yo creo que cada uno de nosotros, por el bautismo en el Espíritu Santo, ya nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando ya estamos actuando humanamente. Yo creo que ya este nivel que nosotros tenemos, hermanos, ya el Espíritu Santo de Dios nos hace pensar y reflexionar ya cuando nosotros estamos actuando humanamente. Y cuando nosotros estamos actuando humanamente, ya tenemos que tomar nuevamente ese camino, esa mirada hacia Dios. Miren, Dios es un Dios misericordioso, amoroso.
sea, nosotros no podemos entender la magnitud de la misericordia de Dios y que Él siempre está esperándonos nuevamente con esos brazos abiertos. En cualquiera de estos casos, no seremos forzados a volver al buen camino. Dios nos dejará caminar en nuestra voluntad. Imagínense, cuánto nos ama Dios, que al ser creados cada uno de nosotros nos da ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque muchas personas muchas veces dicen, yo no sé por qué no abre su corazón, yo no sé por qué no cambia, yo no sé por qué no viene Dios, y si es Dios, Dios es Dios, ¿por qué no viene y hace una nueva criatura en Él? ¿No? Imagínense, dice que Dios nos da ese libre albedrío. Como seres humanos creados por Él nos da esa decisión de nosotros poder escoger qué hacer con nuestra vida, ¿no? Nos da esa voluntad hasta que veamos que no podamos solos. Dios nos ama y dejará que suframos las consecuencias de nuestra rebeldía a fin de que decidamos no pecar más, no por ir por otros caminos en contra de su voluntad. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 5 al 11. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dije como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, nos respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí está todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué nos corrige Dios? Porque nos ama, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿no? ¿Qué padre no corrige a su hijo, verdad? En la humanidad, los que son padres saben, ¿verdad?, cómo corrigen a sus hijos. ¿Y por qué los corrigen? Porque los aman. ¿Por qué no quieren que se pierdan? Porque los aman. ¿Por qué no quieren que vuelvan a pasar lo que ustedes pasaron? Porque los aman. Así es el Señor. ¿Por qué muchas veces el Señor nos corrige? Por amor, porque no quiere que nosotros suframos. Vamos a ver ahora la confesión. La forma de restablecer nuevamente la comunicación con Dios será el arrepentimiento y la confesión de nuestra falla. La gracia divina se nos comunica muy especialmente por los sacramentos, pero el seguir los ritos exteriores sin un compromiso interior no nos comunica a la vida divina. La confesión tendrá valor en relación al arrepentimiento que tengamos de haber pecado. La sinceridad es el punto clave. Al confesar nuestro pecado, renunciamos a él y tendremos lo que negarnos a hacerlo más. Tendremos que acostumbrarnos a decir no al pecado. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, vamos a la confesión y no vamos arrepentidos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces vamos a la confesión sin esa sinceridad? Es triste, ¿no? Pero yo creo que todos hemos pasado por eso. El poder tener este sacramento tan grande que nos restablece nuevamente esa amistad con Dios y no saberlo aprovechar. O sea, esa relación o ese arrepentimiento tan profundo que nosotros tenemos en este sacramento de la confesión.
que nosotros vamos y si nosotros hacemos una verdadera confesión y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces vamos a la confesión y seguimos siendo los mismos, verdad? No lo tomamos en serio, o sea, es como que diga, oh, pues yo voy a confesarme y pues sigo mi vida como normal, ¿no? O sea, no le pongo atención, ¿no? Dice que tenemos que tener esa sinceridad, ese es el punto clave, ¿no? Al confesar nuestro pecado y renunciamos a él y tendremos que negarlo, hacerlo más. O sea, que nos cuesta, sí. Que es duro, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a dejar ese pecado, a veces volvemos a cometer otros más grandes, ¿verdad? Y no entendemos, ¿no? Un hombre va a confesarse con un sacerdote y le dijo: Padre, vengo a acusarme que la semana pasada, el día lunes, maté una gallina y me le eché. El miércoles volví a matar una gallina y me le eché. Y pues el viernes volví a matar otra gallina y me le eché. Y vengo a confesarme de ese pecado. Y le dijo el padre: bueno, lo bueno que estás arrepentido, hijo. Le dijo: voy a absorber. Entonces, y cuando le iba a dar la solución, dice: pero espere, padre, porque mañana voy a pasar otra vez y me voy a echar otra para que me absorba de una vez. Muy arrepentido. Entonces, se trata de que la confesión tiene que ser sincera, honesta y haciendo un pacto con Dios de no volver a pecar o resistir el pecado. De que cuesta, que es duro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces se nos hace difícil poder entender esto, ¿no? O sea, somos seres humanos, traemos esa concupiscencia, ¿no? Traemos el pecado más arriesgado a nosotros, pero acordémonos que tenemos la gracia de Dios. Yo les voy a compartir, ¿no? Algo, me voy a sincerar con ustedes, ¿no? Y pues aquí lo sabe Hugo, ¿no? Anteriormente, pues ya yo cuando íbamos en el círculo social empezando, ¿no? Siempre hay uno o dos hermanitos que te van y te pasan los chismes de la comunidad, ¿no? Y que tú a veces participas, o sea, eso es verdad, no somos humanos y hay que reconocerlo, ¿no? Y tú a veces te metes, ¿no? En esas conversaciones, puede que sea conscientemente o inconscientemente, ¿no? Pero algo me decía, no, Glenda, eso no está bien, o sea, Glenda, como que tienes que ser más diferente, ¿no? Y yo iba y confesaba este pecado, y yo le decía: pero padre, pero es que yo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Yo necesito, ¿no? Ya no ser parte de eso, porque estoy siendo parte de un chisme, ¿no? De una calumnia, ¿no? Que tú estás ahí porque cada persona tiene su dignidad, cada persona merece su respeto, somos seres humanos, ¿no? ¿Y qué me decía él? Glenda, simplemente si estás ahí puedes irte, no le pongas atención a eso, no le des cavidad a eso, o simplemente dile: hermanos en el amor de Cristo, ya no critiquemos más, ya no participemos en eso. ¿Y saben qué? Lo fui poniendo en práctica y vi que había una paz dentro de mí y vi que había una paz dentro de los otros hermanos. Cuando venía esa hermanita a decirme: oh, mira, Glenda, que esto de la comunidad, hermana, no sé, tenemos que orar. Vi que yo me liberé de algo, o sea, vi que yo me liberé de algo, ¿no? Como que fue algo, ¡pum!, se fue, no rompí con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? De que cuando nosotros vayamos y hagamos una verdadera confesión, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un cambio. O sea, y pedirle al Señor que nos dé esa gracia de ya no volver a caer en eso mismo. No llegues al sacerdote y confieses aquel pecado que no estás dispuesto a abandonar. Imagínate qué fuerte, ¿no? No llegues al sacerdote y confieses aquel pecado que no estés dispuesto a abandonar. ¿Cuántos de nosotros vamos y nos confesamos, ¿no? Y le decimos siempre al Padre el mismo pecado? O sea, estamos jugando con Dios, ¿verdad? Estamos diciendo: Padre, yo peco de esto, yo peco de esto, de esto, de esto, pero no hacemos nada para salir de él. No estamos haciendo nada para poder dejar ese pecado, pues no solo te engañas a ti mismo, sino que ofendes a Dios por la falta de sinceridad en tu confesión.
Imagínense qué fuerte nos dice, ¿no? Que no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que también le faltamos a Dios por nuestra sinceridad. ¿Por qué? Porque no somos sinceros en la confesión. Aun cuando te falten fuerzas, pues la gracia de la confesión que recibiste es la fuerza de Dios para resistir. Si confiesas sinceramente tu debilidad, siempre y cuando quieras renunciar a seguir pecando. O sea, que la gracia de Dios siempre nos va a dar esa fuerza. Si digamos, yo ahora, ¿verdad? Voy y me peco, yo voy y me confieso y le digo, Padre, yo me confieso de que he mentido, ¿no? Pero yo quiero cambiar. La gracia de Dios está ahí y yo tengo que entender y hacer ese compromiso que el día de mañana que voy a mentir, que voy a pegar una mentira, abstenerme, ¿no? A no decirla. Que a veces nosotros metemos la pata, ¿verdad? Se puede decir así, ¡pum! Se nos va la mentira, ¿no? Ahí. Pero es de analizar, es de vernos a nosotros mismos, de querer hacer ese cambio, ¿no? Y de decir, la gracia de Dios que he recibido en esta nueva vida está conmigo y me acompaña y me da la fuerza, me da esa fuerza para yo ser una mejor persona, una mejor criatura, un mejor hermano. Por eso está esta renovación carismática, ¿no? Esta corriente de gracia, el estar renovándonos, ¿no? El estar reconociendo, ¿no? Que nosotros a cada momento, a cada instante necesitamos más de ese Dios. Dice que siempre y cuando quieras renunciar y a seguir pecando. Hay algunas faltas de las que además tendrás que retractarte con la persona dañada. Ejemplo, mentiras, insultos, robos y violencias. Dice que hay algunas faltas en las cuales nosotros vayamos y podamos pedir perdón. Cada uno de nosotros, como le digo, se examina y se conoce, ¿no? Muchas veces nosotros podemos pecar levantándole un chisme a un hermano, ¿no? Muchas veces nosotros podemos pecar más en la comunidad, siendo parte de estas calumnias como hermanos. Y cuando nosotros nos vayamos a confesar y nosotros tengamos ese arrepentimiento, también tenemos que ir con nuestros hermanos y decirle, mira hermanito, en el nombre de Cristo Jesús, quiero que me perdone, porque yo actué de esta manera, yo creé un sentimiento dentro de mí y yo quiero que usted me perdone. De esa manera también nosotros nos liberamos, que cuesta sí, que es duro sí, pero nosotros ahí estamos rompiendo ese hielo, ese vínculo. ¿Saben una de las cosas que nosotros dos tenemos como matrimonio? Es eso. Yo tengo un carácter más fuerte, Hugo es más pasivo, más tranquilo, pero yo soy como más impaciente, ¿no? O sea, yo tengo un carácter más fuerte, que el Señor lo ha ido transformando y poco a poco sí, pero Él es más paciente, ¿no? Y a veces hay poquitas cosas que a veces pues sí, se me va la voz y la alzo, pero ahí está en reconocer, ¿sabe qué? Perdóneme, discúlpeme, o sea, reconocerlo, que cuesta, ¿no? Porque a veces yo digo, si Él es el del error, porque yo tengo que ir a pedir perdón, pero yo fui la que me exalté, ¿no? Yo fui la que subí ese grado más arriba y Él estaba pacientemente, ¿no? Y esa es una de las cosas que también nosotros tenemos que reconocer, ¿no? En el pedir perdón también al hermano que nosotros dañamos, ahí está, en ese cambio, en ese caminar. Los hermanitos allá los dos se están riendo, se identifican también, se están identificando. Y dice que con un nuevo espíritu. No puedo imaginar lo que me toca vivir. No, con un nuevo espíritu de humanidad, valentía y amor a Dios. La confesión es el medio de comprometerte ante Dios y ante el sacerdote que es Cristo. Imagínense, la confesión es ese medio de comprometernos ante Dios y ante el sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a nuestro sacerdote nos tenemos que ver así, otro Cristo en la tierra. ¿Y con quién vamos a hacer ese compromiso? Con Dios, pero sabemos que ellos tienen la gracia, que somos otros Cristos aquí en la tierra y que nos dan esa absolución, ¿verdad? En el cual nosotros podemos ir a confesar
confesar nuestros pecados. ¿Quiénes de ustedes, cuando en realidad han hecho una verdadera confesión, sienten como que si algo se les sale de su corazón? Se sienten más livianitos, como que dice, ¿verdad? En este momento me puedo morir y me voy con el Señor. ¿No? Hay momentos así, hay momentos en los cuales nosotros vamos y cuando decidimos hacer un cambio, porque cuesta un cambio en nuestras vidas, nosotros vamos y nos confesamos. Nosotros sentimos que en ese momento el Señor nos puede llevar, que andamos bien suavecitos, que andamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una verdadera confesión. ¿Y quién nos hace reconocer eso? El Espíritu Santo de Dios. Es ese Espíritu Santo de Dios que está en nosotros trabajando y nos hace reconocer eso. A renunciar a tus pecados y a tratar de llevar una vida santa, mientras mayor sea el tiempo que te mantengas limpio, tu vida estará más próxima a la perfección cristiana. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Que a nosotros, al poder renunciar a nuestros pecados y tratar de llevar una vida santa, mientras mayor sea el tiempo que nos mantengamos limpios, tu vida estará más próxima a la perfección cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros renunciamos a lo que nosotros somos, renunciamos a nuestros pecados, renunciamos a lo que nosotros somos como humanos, renunciamos a lo malo, nosotros nos vamos a mover en un vínculo de amor. Es lo que yo les decía, ¿no? Toda la vida cristiana se resume en el amor. Si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a calumniar. Si yo amo a mi hermano, yo lo voy a tolerar. Si yo amo a mi hermano, yo le voy a hacer el bien. Si yo amo a mi hermano, yo voy a trabajar para que ese hermano pueda conocer a un Cristo vivo y resucitado. O sea, mis hermanos, que todo se basa en el amor. Si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a herir. Si yo amo a mi hermano, yo lo voy a ayudar. Muchos de nosotros podemos ayudarnos no solamente en la oración, como ya les compartía uno, también los podemos ayudar monetariamente. Cuando nosotros vienen nuestros amigos sacerdotes de allá de Colombia, de México, o sea, nosotros vemos las necesidades que ellos tienen allá. ¿Y qué hacemos nosotros también? Ayudarnos un poquito más, ¿verdad? Dar ese paso. ¿Y qué? Ahí también estamos nosotros cumpliendo esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a nuestros hermanos. Porque muchas veces también, mis hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un poquito más. ¿Y qué hacemos? Tenerlo solo ahí para nosotros, ¿verdad? Y en el compartir también tú recibes, ¿verdad? La comunión, vamos a hablar de la comunión. La Eucaristía es la presencia sacramental de Cristo. Si la recibimos con fe por medio de ella, se profundiza y se lava nuestra vida. Es el medio puesto por Dios para que tengamos un encuentro personal con Cristo. La comunión sin compromiso interior no nos dará la vida en Cristo. La Eucaristía, tenemos que verlo así, es la presencia sacramental de Jesucristo en nuestra vida. Sin la Eucaristía nosotros estamos muertos. Sin esa presencia de Jesucristo en nuestra vida, nosotros no podemos seguir, o sea, no somos nada. Muchos de nosotros a veces decimos, yo quiero estar en el grupo de oración, yo quiero andar en esto y lo otro, pero no nos gusta ir a misa. No nos gusta estar en comunión con el Señor. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo se ha quedado ahí por amor a nosotros, para que nosotros nos alimentemos de Él y para que en cada momento que nosotros vayamos a recibir su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, nosotros seamos más fortalecidos. O sea, Cristo se hace uno solo con nosotros. Ese es el misterio. Que cada vez que nosotros vamos a tomar su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, nosotros estamos siendo más fortalecidos. O sea, nosotros tenemos que buscar más de las Eucaristías. No sé ustedes qué días acá tienen misa, pero una de las cosas que ayuda también mucho en este caminar es eso, tratar de comulgar más al Señor. ¿Por qué? Porque mientras más tengamos a nuestro Señor Jesucristo, menos vamos a pecar. Mientras más nos alimentamos del Señor, vamos a ser mejores cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a querer ser más como Él.
Y dice aquí que para que tengamos un encuentro personal con Jesucristo, la comunión sin un compromiso interior no nos llevará a la vida de Cristo. Cada vez de que nosotros vengamos a la comunión, tenemos que tener ese compromiso personal. ¿De qué? De ser mejores personas, de ser mejores cristianos, de ser mejores hermanos. O sea, no nada más decir, pues yo voy y ya recibo la comunión y ya no. Tiene que haber algo, que ese encuentro íntimo con nuestro Señor Jesucristo tiene que marcar nuestras vidas como servidores o como cristianos. Piensa que al recibir al Señor, recibes su vida. Imagínense. En ese momento que nosotros nos estamos haciendo uno con el Señor, sabemos que Él se está haciendo uno con nosotros, que tenemos que ser otros Cristos aquí en la tierra, que en cada comunión que nosotros vayamos, que nuestros hermanos de afuera nos vean esa figura de Cristo. Pero qué triste, mis hermanos, cuando nosotros vamos a la misa, a la comunión, y no olemos a ese Cristo más. Ahí tenemos que preocuparnos, ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros, porque entonces ya no lo estamos haciendo en ese compromiso interior que quiere Él que lo hagamos. Porque entonces vives contrariamente a lo que recibes. Es lo que les decía, ¿verdad? Estamos viviendo lo contrario a lo que estamos recibiendo. O sea, venimos a la Eucaristía, venimos a la comunión, pero no hay un cambio. Venimos, recibimos el cuerpo, la sangre de Cristo, pero nuestra vida sigue siendo la misma. No, que cada Eucaristía tiene que marcar nuestra vida, que en cada Eucaristía nosotros tenemos que volver más a ese Cristo, hacer ese compromiso, ¿no? De que en cada Eucaristía Él nos vaya transformando, que en cada Eucaristía nosotros podamos más hacernos uno solo con el Señor. Ustedes han visto cuántos milagros hay, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos milagros eucarísticos, ¿no? Pero muchas veces a nosotros como cristianos bautizados, como seres humanos, nos falta esa fe de poderlo ver. Nos falta esa fe de poder decir, sí, aquí está el Señor. Porque somos humanos, sí, pero a veces tenemos que profundizar en nosotros. ¿Qué me está llevando a mí al no poder reconocer la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía? ¿En qué estoy fallando yo para no poder reconocer la presencia de Jesucristo real en la Eucaristía? Y ahí tenemos que muchas veces cuestionarnos, y es cuando el Espíritu Santo de Dios viene y nos habla al corazón y nos dice, a lo mejor nos hace falta fe, a lo mejor nos hace falta entrega, pero por eso hay que trabajar. Para eso tenemos que hacer un cambio, ¿no? Tenemos que hacer un cambio. Hace algunos... ¿va a hablar? Hace como unos 6 meses, no, como un año creo más o menos, hicieron una encuesta a nivel mundial con todos los católicos, y la pregunta era que si creían verdaderamente que Jesucristo estaba real, presente y vivo en la Eucaristía. 8 de cada 10 católicos respondió que no creían. 8 de cada 10. Hay algo que no está concordando. Entonces, imagínense. Ustedes aquí, yo sé que casi la mayoría dicen, no, yo sí creo verdaderamente que sí, pero 8 de cada 10, o sea que el 2% sí cree verdaderamente que Jesús está ahí. El 20% sí cree, pero el 80% no. Y son católicos, ¿eh? Católicos. Y van a misa. Católicos. O sea, y van a misa, se congregan, pero ¿por qué puede ser? Por una rutina, ¿no? Como les decía, ¿no? Puede ser por una rutina, o porque no lo tomen en serio, o porque todavía tienen esa venda, ¿no? En sus ojos, porque todavía están cegados, o porque en realidad no sienten esa presencia del Señor. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 11, 26, 28. Dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de este
están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Palabra de Dios. Y alabamos. Qué fuerte nos habla el Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe de examinarse, ¿verdad? Y tiene que ver cómo está nuestra vida para nosotros poder ir a ese encuentro, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros vamos inconscientemente, ¿no? O como les digo, por rutina, lo que estaba diciendo Hugo, ¿no? Ahorita en esta encuesta que pasaron, ¿no? O sea, lo hacen como ya por una costumbre, por una rutina, una frialdad. Oh, porque mis papás me llevaron, yo lo voy a hacer. Oh, porque yo creo que pues tengo que ir a misa, lo voy a hacer. Pero qué fuerte lo que nos dice, ¿no? El que bebe y come de su cuerpo, su sangre dignamente, está labrando su propia condenación. Dice comunión exterior, rito superficial, frialdad, aridez y rutina. Aquí vemos nosotros, es lo que pasa, ¿no? Que cuando vamos a la comunión y lo hacemos por esa rutina, ¿no? Por eso decir, pues yo voy a misa y pues no sé si es el Señor. Podemos ver que en nosotros puede haber esa frialdad, esa aridez, o lo hacemos por esa rutina. No hay algo que marca nuestra vida. O sea, no sentimos en realidad la presencia del Señor. En realidad lo hacemos nada más por fuera, ¿no? Y ahí está uno de esos signos de que nuestro cuerpo, nuestra alma, refleja cuando lo hacemos por fuera. La comunión interior. Compromiso activo, frutos, gozo, seguridad y vida. Imagínense, cuando nosotros vamos a la comunión y lo hacemos íntimamente y lo hacemos interiormente, lo hacemos haciendo ese compromiso activo, vamos a ver frutos. ¿Qué pasa? Gozo, seguridad y vida. Cuando nosotros nos acercamos a la comunión tiene que pasar algo, tiene que haber un cambio. Cada vez que nosotros vayamos a la comunión, el Señor sana o restablece algo. Si nosotros vamos con esa fe que es Él, lo hace. Hace algunos años, hace como algunos 13, 14 años, yo me acuerdo que teníamos el primer milagro que yo recibí en mi vida eucarístico, así fue. Fuimos a la comunidad aquí en City y teníamos un retiro. Yo estaba sintiendo como unas úlceras gástricas, andaba con un dolor fuerte. Estaba así viernes, sábado, teníamos que ir al retiro y era algo terrible, pero yo lo acompañé a Él. Yo le dije, Señor, aquí estoy, yo voy, pero era un prepararme del Señor. O sea, era un prepararme, como que dice también Glenda, tú necesitas que yo te muestre este milagro en tu vida para que sigas, ¿no? Y me acuerdo que ese día yo le dije, Señor, yo no puedo más con mi vida, aquí vengo a la misa. Yo creo que tú, en el momento de la consagración yo le dije, yo ya no puedo, pero yo creo que tú estás presente ahí, que es tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Y yo en este momento que yo, Glenda, te reciba, yo quiero que tú me sanes, porque yo quiero que tú me limpies, me purifiques, y que me muestres por qué yo estoy así. Mira, mis hermanos, no les voy a mentir, en el momento que yo consumí al Señor, a mí se me fue ese dolor. Yo había dicho, yo voy a ir el lunes al hospital, porque pues no es normal. Pero hasta en ese momento el Señor me devolvió esperanza, me devolvió la vida. Fueron muchas cosas las que pasó, pero en ese momento yo le dije, Señor, wow, si en realidad tú estás aquí presente. Yo lo recibí ese milagro eucarístico, ¿no? Yo me di cuenta cómo yo estaba antes y cómo yo estaba después de la misa. Y a veces, mis hermanos, lo único que a nosotros nos hace falta es fe, creerle al Señor, que Él en realidad está ahí presente con su alma, su cuerpo, su sangre y su divinidad. Como nos decía Hugo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros vamos al Santísimo y a veces en vez de estar en esa presencia con el Señor vivir real, comenzamos a sacar los libritos, ¿no? A rezar el rosario? Sí es bueno, pero nuestra vida tiene que trascender más allá. Es el Señor
es la presencia de Él. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle su presencia frente a frente, rostro a rostro con Él? Nuestra vida tiene que ser más diferente. Vamos a ver qué nos dice 1 de Juan 6:35 y 1 de Juan 6:54. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Padre, Gloria al Señor Jesús. ¿La otra? El que come de mi carne y bebe de mi sangre, de vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿verdad? El que venga a mí y coma de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida eterna, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Como son uno de los textos, el que come mi cuerpo, mi sangre, tendrá esa vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí, cuando nosotros vamos a la comunión, nos estamos haciendo esos verdaderos cristianos. Somos uno solo con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está todo ese misterio, ¿no? De su pasión, de su muerte y de su resurrección. Para nosotros los cristianos católicos es eso, ¿no? La vida que nos da Cristo en la comunión. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros no lo vemos así. Muchas veces nosotros lo dejamos ir, ¿verdad? O sea, vamos a la comunión, pero no creemos, ¿no? Vamos a la misa, pero no creemos, ¿no? Para nosotros, la Eucaristía lo es todo. Es esa promesa, es esa palabra, ese amor, porque nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por amor a nosotros, para que a nosotros poder comer de su cuerpo, de su sangre, su alma y su divinidad, nosotros tengamos esa vida eterna. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque a nosotros estar más íntimamente unidos en la Eucaristía, en la comunión, nosotros tenemos que ser mejores cristianos, tenemos que ser mejores hermanos, tenemos que ser mejores padres, mejores hijos, que a nosotros poder ir a la comunión tenemos que ser unas nuevas personas, ya no tenemos que ser las mismas, tiene que haber un cambio. El privilegio de comulgar por rutina es que tiene por resultado una frialdad. El peligro de comulgar por rutina es que tiene un resultado como frialdad, tal que parece que se somete a pan y no al cuerpo de Cristo, ya que la actitud es la misma que cuando se somete a un pan de cocina. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 11:29. ¿La tiene alguien? ¿Se la di a alguien? 1 Corintios 11:29. ¿No? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Que muchas veces nosotros, cuando venimos a la comunión y no comulgamos, y comulgamos indignamente, ¿verdad? Estamos muertos. Muchas veces de nosotros como cristianos podemos ver eso. ¿Por qué en nosotros no hay un cambio? ¿Por qué en nosotros no hay un crecimiento? ¿Por qué en nosotros vemos que hay un estancamiento, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos ver un estancamiento en nuestros hermanos? Porque a lo mejor están haciendo las cosas por rutina, porque a lo mejor nosotros también estamos llevando nuestra vida en una rutina, y porque a lo mejor nosotros no creemos que en realidad es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vemos como, es una hostia, ¿no? Ya voy y ya paso y ya esto y lo otro. O sea, ya lo estamos viendo como algo rutinario, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver por qué ya no hay frutos en mí, por qué ya no hay frutos en mis hermanos, ¿no? Porque están haciendo las cosas por rutina, porque no se acercan de verdad con esa fe a nuestro Señor Jesucristo, pensando y creyendo que Él está vivo en el Santísimo Sacramento del altar. La comunión es también el medio por el cual Jesús nos limpia de todas nuestras pequeñas faltas, y es otra forma de recobrar o adquirir la gracia
por la cual podremos superar esas faltas. Es la ocasión de comprometernos a diario. Es la ocasión de comprometernos con Jesús a vivir conforme a su palabra. Y mientras más frecuentemente es a diario, menos posibilidad tenemos de caer y desmayar. Si en cada comunión nos comprometemos en un nuevo aspecto de nuestra vida, reconociendo lo que nos estorba y que nos falta, cada vez nos transformaríamos más en Cristo. Lo que yo les decía, ¿no? Que si nosotros cada vez comulgáramos más, que si nosotros viniéramos a la comunión cada día más, nosotros nos pareciéramos a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros ofreceríamos cada vez que nosotros tuviéramos ese contacto con nuestros hermanos? Oleríamos a Cristo, ¿no? O sea, como nosotros cuando hacemos algo, ¿no? Por cada día, ¿no? Que nos dicen, te pareces a esta persona, ¿no? Imitas a esta persona. Si nosotros buscamos la comunión cada día, si nosotros nos alimentamos cada día más del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, seremos otros cristianos más aquí en la tierra. O sea, nosotros tenemos que vivir otros cristianos más en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos da esa vida. ¿Por qué? Porque Él nos transformaría cada día más y más y más. Solamente con una comunión activa podemos ser cristianos victoriosos. Imagínense, solamente con una comunión activa podemos ser cristianos victoriosos. ¿Y por qué no los ponen en letra mayúscula? Porque ahí se cumple todo. Solamente con una comunión activa podemos ser esos cristianos victoriosos. ¿Por qué? Porque mientras más comulgamos del cuerpo y de la sangre del Señor, vamos a ser cada día mejores cristianos. Porque mientras más vamos a la comunión, Él cada día más va a transformar nuestra vida. Porque mientras más estemos a sus pies, Él nos hará mejores cristianos. El pan no actúa, nuestro cuerpo transforma el pan y lo asimila y lo hace cosa suya. Por el contrario, Cristo actúa y al comerlo a Él, es Él quien nos transforma y nos hace cosa suya. Por esto necesitamos la fe, saber que Cristo está en el pan, que tomamos su cuerpo, que es Él quien entra en nuestra vida espiritual. El sacramento de la Eucaristía es algo visible, inmaterial, pero comunica la vida invisible espiritual. Si estamos muertos espiritualmente, no será más que un alimento a nuestro cuerpo mortal. Imagínense la importancia de nosotros tener una verdadera confesión y de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo limpios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde está el pecado no puede estar el Señor. Porque muchas veces nosotros podemos decir, ¿no? Oh, es que yo voy y comulgo al Señor, pero no pasa nada, no siento nada. Tenemos que examinarnos qué es lo que está pasando en nuestra vida. Tenemos que ver, trascender esos límites, ¿no? Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Porque yo no te puedo reconocer verdaderamente en la Eucaristía. Porque yo en realidad no creo que eres tú el que está presente. Tenemos que examinar nuestra vida y pedirle más fe a Él para que nosotros lo podamos ver. Es así como nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya ahorita nosotros ya tenemos algo de hambrita, ¿verdad? Este cuerpo mortal necesita comer. Nuestro carro necesita gasolina para que pueda trabajar. Nuestra vida espiritual necesita la Eucaristía para que se pueda fortalecer. Sin la Eucaristía nuestra vida espiritual no sirve. Sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros estamos muertos. Entonces, mis hermanos, tenemos que ponernos a pensar y hacer un compromiso con el Señor. ¿Cuántas veces yo voy a la Eucaristía por rutina? ¿Cuántas veces lo hago nada más porque digo, vamos a misa
y ya. No. De ahora en adelante tenemos que acercarnos a la Eucaristía creyendo y teniendo esa fe que es el Señor el que está ahí presente. Imagínense lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Es algo fuerte, impresionante, que nosotros como seres humanos nos debe de como que calar, ¿no? Y decir, dice que cuando los demonios oyen hablar de nuestro Señor Jesucristo, tiemblan, ¿no? Y nosotros vamos, lo comemos en la Eucaristía y no temblamos. Y seguimos fríos muchas veces, ¿verdad? Y lo hacemos por rutina. Ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros. Cuando te acerques al altar a comulgar, piensa en Él. No te busques a ti mismo, entrégate a Él, ten comunión con Él, que tu cara y tu actitud demuestre la alegría de saber que Cristo está en ti. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos al altar, tenemos que pensar, ¿no? Es el Señor. Desde el momento, ¿no?, que ya vamos preparando nuestro corazón, más en ese momento de consagración, Señor, si no tengo fe, dame esa fe para saber que eres tú el que está presente ahí. Yo quiero verlo con los ojos del Espíritu, que es tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Y así dejamos que Él haga cosas grandes en nuestra vida. Vamos a ver la conclusión de esta clase, ¿verdad? ¿Qué nos decía que es la gracia? Es la vida de Dios en nosotros, lo que permite que Dios nos guíe, la que lo permite que Dios nos guíe. Es esa gracia, ¿verdad?, que nosotros como verdaderos hijos de Él, como cristianos, debemos de decir, yo tengo esa gracia. Yo, por este nuevo renacer, por mi bautismo, por esta fusión en el Espíritu Santo, la gracia de Dios camina conmigo y yo quiero que Dios guíe mi vida. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle más al Espíritu Santo de Dios que sea ese guía en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a dar frutos nuevos. Nosotros vamos a producir esos frutos de amor. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida, nosotros lo único que vamos a hacer es división, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que nosotros ya tenemos esa gracia de Dios, que Él ya nos la dio. La rebeldía es la desobediencia a su voluntad, desviándonos del camino. Que muchas veces nosotros, por no querer escuchar la voz de Dios, por decirle no a la voz de Dios, por no seguir su camino, nos volvemos unos desobedientes, ¿verdad? Somos desobedientes a su voluntad y ya cuando nosotros nos volvemos desobedientes, ¿qué pasa? Nos vamos desviándonos del camino del Señor. Porque yo creo que una de las cosas que a veces nos marcan a nosotros, como uno decía, es la obediencia, ¿no? Hay muchas cosas que a veces yo les digo, pues vean todos nuestros ministerios que tenemos, oh Glenda, ¿vas a hacer esto? Y yo le digo, sí, lo hago. Y ya cuando ya ve que nos equivocamos y me dice mi coordinador, ¿no? Oh Glenda, nos equivocamos, ¿y por qué no me dijiste? Porque yo soy obediente a usted, o sea, yo nunca le desobedecí, pero aquí estamos para volver a corregir ese error, ¿no? Es esa obediencia a hacer la voluntad también del Señor en nuestro ministerio, en nuestro llamado del Señor, en nuestro caminar. Muchas veces vamos a ser tentados al querer desviarnos, ¿no? La tentación así va a ser, no se nos va a presentar jugosa, ¿no? Como ya lo veíamos, pero tenemos que tener siempre puestos esos ojos en el Señor a no ser rebeldes y caminar en su voluntad. La confesión, la forma de aumentar la gracia y obtener el perdón y evitar el castigo. Qué hermoso, ¿verdad? Es esa forma de aumentar esa gracia de Dios, de estar íntimamente unidos con nuestro Señor, de saber y reconocer que en la confesión Él perdona nuestros pecados y nos evita ese castigo, ¿no? Que por la confesión nosotros entendamos que tenemos esa vida íntima con nuestro Señor Jesucristo también.
La comunión. Cristo en nosotros, medio de gracia, vida y fuerza espiritual. Qué fuerza, ¿verdad? O sea, nosotros en este momento en la comunión nos estamos haciendo uno solo con nuestro Señor Jesucristo. Nos hacemos uno. Es ese medio de la gracia, es esa vida y que nos da fuerza espiritual. O sea que sin la comunión nosotros estamos muertos. Porque no podemos decir nosotros somos cristianos y no ir a la comunión o no creer que es Él el que está presente ahí en el altar. No, es que Él lo es todo. Él es nuestra vida, nuestra fuerza espiritual, así como yo les hablaba ahorita de los alimentos, del carro que necesita gas, y hay carros que si no necesitan gas no caminan, ¿no? Nuestro cuerpo, si nosotros no comemos, pues también nos morimos, ¿no? Así tiene que ser la comunión. Si nosotros no estamos en esa comunión con el Señor, nuestra vida está muerta. Si nosotros no venimos a la comunión, si nosotros no nos alimentamos del cuerpo y la sangre del Señor, no somos nada, mis hermanos. No somos absolutamente nada, estamos muertos. Y aquí nos dice unas citas bíblicas que tenemos que memorizar. Santiago 4:17, Hebreos 12:7, Proverbios 28:3 y Juan 6:35. Estas citas bíblicas nos van a ayudar para nosotros poder reforzar más nuestra fe. ¿Para qué? Para que en los momentos que nosotros estemos pasando, estas citas bíblicas vengan y nos hablen al corazón y nos den fuerza. Estas citas bíblicas tienen que ser ese escudo, ¿verdad?, para que nosotros nos podamos defender. Dice, recomendar la celebración del sacramento de la penitencia con un solo penitente. Cada uno de nosotros tenemos que ir al sacramento de la penitencia. De ahora en adelante, mis hermanos, ya en esta clase, vamos a cerrar cada uno de nuestros ojos. Tenemos un poquitito de tiempo. En este momento les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer conciencia de cuántas veces hemos ido a la confesión y lo hemos hecho por rutina. Vamos en este momento a pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, porque muchas veces hemos ido al sacramento de la confesión sin arrepentimiento. En este momento, Señor, queremos hacer conciencia de quiénes somos, de nuestro pecado, Señor, y queremos pedirte perdón por todas esas veces que hemos ido al sacramento de la confesión por rutina, que lo hemos hecho nada más por hacerlo y que no hemos hecho un compromiso para ser mejores personas, Señor. De ahora en adelante, Señor, queremos hacer un compromiso contigo de ir a este sacramento de la reconciliación más conscientemente de lo que significa. Trae a tu mente y a tu corazón cuántas veces has ido a este sacramento y no has dado ese paso de fe y no has hecho nada por cambiar tu vida. Y pídele perdón al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Y tú, hermano, haz ese compromiso con el Señor. De ahora en adelante el Señor ya te habló a tu corazón. De ahora en adelante el Señor ya te mostró el camino. Entonces, para que puedas ver la gracia, la misericordia de Dios, tienes que hacer ese compromiso con el Señor. Y ya de ahora en adelante, ya que nosotros vayamos a este sacramento, podamos ir más conscientemente de lo que significa en nuestra vida. Amén. Amén. Ofrecer una comunión a la semana por alguna necesidad, por alguna persona que nos parezca que esté actuando mal, aún dentro de la comunidad. Lo que yo les decía, ¿verdad? La vida fraterna en el amor.
Cada uno de nosotros va a hacer esta tarea de esta semana, pues puede ser mientras vengamos, cualquier día pueden ir ustedes a la Santa Misa y ofrecer la comunión por una hermana o por un hermano aún dentro de la comunidad que ustedes creen que está actuando mal. Mientras más oremos por nuestros hermanos, mientras más comuniones hagamos, más vamos a ir pareciéndonos a Cristo. Porque de nada sirve, ¿verdad?, que nosotros vengamos a hacer muchos retiros, que nosotros vengamos a muchas asambleas si en realidad no nos amamos. Si no mostramos ese amor de Cristo, de nada sirve, mis hermanos. Así que tenemos esa tarea, cada uno de nosotros vamos a ofrecer esta comunión por este hermano. Y la cita lema es: no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Palabra de Dios. Y esa nos dice Romanos 8:15. Así que, mis hermanos, nosotros no hemos recibido ese espíritu de esclavos, no, ni de temor. Antes bien hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, o sea, Padre. Que cada vez que nosotros vengamos y buscamos esa presencia de Dios en nuestra vida, esa ayuda de ese Padre amoroso, creador, Él viene a nuestro auxilio. Porque nosotros no somos nadie, nosotros somos solos esos canales, esos instrumentos de gracia del Señor, que Él es el que lo hace todo. Haz de cuenta y caso que nosotros somos ese burrito, ¿verdad?, que cargaba al Señor. ¿Y quién se encarga de hacer todo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, ya por hora está esta clase. Vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a hacer la bendición por los alimentos. Le vamos a pedir aquí a la hermanita Gela, ¿verdad?, que haga la oración por los alimentos para que el Señor bendiga las manos que los han preparado. Bendito seas, Padre poderoso, aquí estamos, Señor, intercediendo, Señor, por todos los que tienen hambre, Señor. Da, Señor, pan a los hambrientos y a nosotros que estamos alimentándonos de tu palabra, Señor. Aumenta esa hambre en nosotros. Bendice estos alimentos que por tu generosidad vamos a recibir. Tú nos los das por quien eres, no porque nosotros los merezcamos. Da pan a los que tienen hambre y danos hambre de ti a los que tenemos pan. Y que todos juntos los comamos un día en la mesa celestial. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama? El que recomiendan de Pedro Fames es un poco complicado encontrarlo, pero les puedo